Pero antes nosotros tenemos que una entrevista que a mí me resulta muy interesante, que es Julián de Diego, que es especialista en legislación laboral. ¿Cómo te va, Julián? Muy buenos días, Cris Dátora te saluda. Sí, buen día. Bien, gracias por sumarte acá a la mesa de Pymes en la Red. Y bueno, algo que está sobre la mesa justamente que puso el gobierno de la Nación tiene que ver con la modernización laboral y la reforma tributaria. Con vos queríamos ver el tema de la modernización laboral. ¿Qué opinión tenés vos sobre la modernización laboral, más allá de que todavía no sepamos cuál va a ser el proyecto en sí que va a presentar el Ejecutivo? Bueno, la reforma laboral, que ahora se la suele llamar modernización laboral, es absolutamente imprescindible porque nuestra legislación es de la década del 70. Es decir, cuando nació la ley de contrato de trabajo, que todavía no rige, no existía, no solamente no existía el celular, la máquina de escribir era mecánica. Entonces, Claro. estamos con una legislación que corresponde a otra época y por lo tanto ha quedado anquilosada en el tiempo y es imprescindible modernizarla porque hoy todo está invadido por las nuevas tecnologías y si nosotros queremos generar empleo en el futuro sabiendo que con las viejas técnicas están desapareciendo muchos puestos de trabajo, y bueno, es imprescindible que la legislación se adecue a esas nuevas tecnologías y el ejemplo más claro lo tenemos en la actividad bancaria, A ver. donde, donde las sucursales son todas virtuales, todo el mundo trabaja con el home banking, si necesitas dinero vas a un cajero, en fin, el mundo ha cambiado a un nivel tan significativo que cualquier cosa que tengamos que hacer no encaja con la legislación que actualmente estamos viendo. Entonces, para que ese desacople que hay desaparezca, están en mora el Poder Ejecutivo porque no ha podido conseguir una reforma integral, está en mora sobre todo el Parlamento porque no se ha ocupado de modernizar la legislación laboral y está también desacomodado el Poder Judicial que sigue haciendo sentencias sobre la base de viejos principios, viejas pautas que, como ya hemos visto, destruye empresas y destruye puestos de trabajo en lugar de ser una fórmula para solucionar conflictos y llevar adelante una legislación moderna. Ujú. Ahora, cuando hablamos de una legislación moderna, como vos bien decís, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tiene que tener en cuenta el diputado y el senador nacional que va a debatir esta reforma laboral? Bueno, por lo pronto hay que depurar toda la legislación de lo que en otra época eran mecanismos, eran requisitos y hoy son obstáculos. Por ejemplo, A ver. la registración laboral tiene que ser absolutamente simple. Tiene que uno entrar al sistema, tener la posibilidad de hacer la registración tanto como empresa como trabajador, y esa registración además está asociada con un problema muy grave que tenemos, que el 50% de la economía laboral está en negro. Entonces, Claro. a la simplificación hay que agregarle un blanqueo que tiene que ser a costo cero, o sea, es decir, pasar de la economía negra a la economía registrada no debe tener costo ni para el trabajador ni para el empleador, porque de lo contrario nadie se cambia, ¿no? Se mantiene en la economía clandestina porque resulta más económico, porque no paga impuestos, porque tiene costos más bajos. Eso sí, el trabajador está totalmente desamparado. Ujú. Ahora, Entonces, la consigna es que la registración simplificada esté asociada con un sistema de blanqueo también sumamente flexible para que haya incentivos para pasarse a la economía registrada y entonces el trabajador va a tener jubilación, va a tener obra social, va a tener asistencia médica, etcétera, que hoy, ya te digo, el 50% de la población no lo tiene. bien, pero hubo un blanqueo, creo que el año pasado, sobre blanqueo de Sí, personal que sí. fue insignificante, o sea, tuvo muy poco resultado. Bueno, el blanqueo fracasó por dos razones. La primera es que
estaba dirigido a la pyme. Estaba pensada sobre la base de estructuras empresarias que tuvieran cierta envergadura, que no son las que justamente están en la economía clandestina. La economía clandestina está concentrada en empresas de menos de 100 trabajadores y sobre todo en menos de 50 trabajadores, en las verdulerías, en las panaderías, en los maxi kioscos y demás. Ahí es donde está la economía clandestina. Entonces, no puede ser que para poder entrar a un sistema de blanqueo necesites contratar un contador para que te asesore los impuestos, un abogado para que te asesore la parte laboral, tener un especialista en temas previsionales. Es decir, tenés que tener algo automático, simple y de bajo costo, porque de lo contrario, fíjate vos, el ejemplo clásico es todo trabajador que está en negro y gana 1 millón de pesos, al empleador le cuesta 1 millón y el trabajador cobra 1 millón. Pero todo trabajador que está en blanco, que cobra 1 millón de pesos, en realidad el bruto es 1 millón, cobra 750.000 y el costo laboral total para la empresa son 2 millones. O sea, nosotros tenemos el costo laboral más alto de Latinoamérica y es fundamental que eso también cambie. Por eso la reforma laboral está entretejida junto con la reforma previsional y la reforma fiscal, porque si no reformulamos los impuestos al trabajo, en donde le toca el impuesto a las ganancias a un trabajador que apenas llega a cubrir la canasta familiar, estamos verdaderamente en un mecanismo que no va a poder progresar nunca. Así que es imprescindible que bajen los impuestos y que esa reducción de los impuestos sea coherente con el otro tema que es muy importante, y es que se creen en el mercado las reglas de juego lo suficientemente sustentables como para que quienes se acerquen a la Argentina tengan reglas claras y previsibles para poder invertir. Es decir, todo lo de lo que estamos hablando es teoría si no hay crecimiento, porque la ley no genera empleo. Lo que genera empleo es el crecimiento económico, y para eso la reforma laboral es importante porque es una columna vertebral de la recuperación de la confianza, pero la confianza nosotros la hemos defraudado durante 50 años. Así que cambiar la mentalidad y hacerle creer a todo el mundo que ahora somos confiables es toda una historia, ¿no es cierto? Porque la verdad que hemos siempre defraudado a nuestros acreedores y hemos incumplido siempre con nuestras obligaciones. Bien. Y la última, que tiene que ver con que se dice, ¿sí?, que una de las propuestas es que la indemnización sea hasta 10 años de antigüedad. ¿Qué opinas de eso? Porque ahí el trabajador empieza a perder derechos. Bueno, los borradores que yo conozco no tienen pérdida de derechos, y el respecto al tope en la antigüedad, creo que ya no está en el borrador. Y explico por qué. Dale. Si yo tengo un trabajador que al día de hoy le introdujo la reforma con un tope de 10 años y tiene 20 años, me va a judicializar el tope, porque va a decir, me están aplicando en forma retroactiva la norma, y encima de todo eso me están limitando un derecho que era un derecho adquirido. Primer punto. Entonces, para el pasado no va a servir, pero para el futuro recién va a tener efecto en el 2035, porque si yo tengo 10 años por delante de tope, va a tener efecto en el 2035. En el 2035 no sabemos si va a existir la Argentina. Bueno, se entiende que se hacen estas reformas a largo plazo, ¿no? Sí, pero ese plazo es tan largo que no tiene sentido para una reforma que puede ser objeto de muchas críticas. Las reformas tienen que tener efecto inmediato. Como en la ley de base tuvo efecto inmediato el periodo de prueba o la derogación de las multas, en la próxima etapa de la reforma, en el Pacto de Mayo 2, que además requiere del consenso de los gobernadores, requiere del consenso de las centrales empresarias y de las centrales sindicales, cuando se consolide, cualquiera sea lo que se haya consolidado, gracias al consenso va a poder tener sustentabilidad, y va a ser una regla que puede perdurar en el tiempo, y eso es la clave para que
la reforma tenga éxito y las condiciones que genere la reforma sean atractivas para quien invierta tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bien, la última, Julián, que tiene que ver con esto que vos anticipabas antes. Estas reformas no generan recuperación económica, sino que se necesita que se empiece a trabajar también en la microeconomía para que estas reformas tengan el máximo beneficio. Es así. Por lo tanto, yo creo que las medidas económicas que se vayan tomando de aquí en más requieren de un particular acento en reactivar la economía. Uh-huh. Dicho en otros términos, las recientes medidas que están procurando bajar el nivel de los intereses para generar mayor crédito es una muy buena medida, porque eso es una fuente de generación de inversiones. Por ejemplo, la industria de la construcción, que en este momento está medio paralizada, podría tener un resurgimiento muy significativo si mejorara las condiciones del crédito, con lo cual el gobierno también cuenta con herramientas para promover las inversiones, y esas herramientas hay que centrarlas sobre todo en las inversiones que empiecen a generar empleo para el futuro, porque, para poner un ejemplo general, todo nos está invadiendo las aplicaciones. Cada vez que hay una aplicación hay uno, dos o más puestos de trabajo que desaparecen porque la aplicación reemplaza trabajo humano. Uh-huh. Pero a su vez se crea trabajo tecnológico. Sí. Entonces tenemos que poner el acento en desarrollar el trabajo tecnológico, en que la educación dé herramientas a los jóvenes para que el día de mañana tengan una salida laboral, y tenemos también que hacer todo lo posible porque las condiciones para las pymes, para todo aquello que se desarrolle en el futuro, sea lo suficientemente creativo y desarrollado para que se vayan sustentando nuevas inversiones aún en las microempresas. Eso solamente es posible si se sigue adelante con medidas que contribuyan al desarrollo de la economía a nivel microeconómico, no a nivel macroeconómico, donde ya sabemos que muchas de las normas que estamos visualizando tienen que ver con preservar el equilibrio fiscal, por ejemplo, pero no hay tantas disposiciones y normas que estén ligadas a buscar una solución, sobre todo práctica, a los problemas que tienen las pequeñas empresas. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, al contrario, un gusto y hasta pronto. Un gusto también para mí. Fue Julián de Diego, que es especialista en legislación laboral, que colaboró también en el proyecto oficial del que estamos hablando, de la modernización laboral. Nos damos una tanda, Moni.